Te abraza. Ya estamos de vuelta, 11:15, conversamos en comerciales también porque hay mucho que conversar, ya la presentamos Claudia Saavedra, Daniela Toro, se entregan las cifras actualizadas, tenemos 3.404 contagiados, tenemos lamentablemente 18 fallecidos, estamos en la curva esperada, Claudia, hoy día se entrega esa cifra, se está aplanando, vamos en la curva esperada, ¿cómo es el panorama? Bueno, gracias por volverme a invitar, Por favor. porque ya estuve acá, así que les agradezco mucho. Y tu pregunta me parece excelente, porque la verdad es que no se está aplanando ninguna cosa, según lo que nosotros vemos, y esto va en subida. Y como ustedes ven, llevamos 18 personas fallecidas, y esas personas que están fallecidas en condiciones excelentes hospitalarias, porque tuvieron acceso a todas las camas UCI, tuvieron acceso a todo el oxígeno, y realmente si fallecieron, escapó a las manos humanas o a las manos de los médicos que los recibieron. Por lo tanto, en ese contexto creo que estamos, al menos en la Sociedad de Microbiología y con todo lo que hemos discutido en nuestro panel, quiero darle la palabra a la Dani, porque la Dani sabe que estamos realmente preocupados por el número de personas infectadas y cómo ha aumentado exponencialmente. Daniela. A ver, en cuanto a cómo ha ido creciendo, yo creo que los datos son esperados. Lamentablemente, esperábamos que esto fuera mucho menor, pero debido a las medidas que se han ido tomando y al no hacer caso a estas medidas, yo creo que lamentablemente tenemos que decir hoy día que vamos aumentando. ¿Es más responsabilidad nuestra? Yo creo que el sí. comportamiento de los chilenos. Claro, es que este es un tema importante que estás tocando tú, porque dices que estás dando a entender que las medidas han sido insuficientes, a tu juicio. A mi juicio, y yo creo que también lo hemos conversado en la Sociedad de Microbiología, te diría que las medidas no son suficientes, pero igual han podido mitigar un poco lo que podría ocurrir. ¿Pero qué medidas faltan, a tu juicio? ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Perdón, pero yo soy media, me suben las cosas que me interesan. Este tema lo encuentro súper interesante porque yo creo que la campaña comunicacional que se ha hecho no ha sido una campaña eficiente, en el sentido de que nosotros, las personas, no estamos entendiendo la gravedad del asunto. Sigo insistiendo en que tenemos una actitud ambivalente. Eso quiere decir que por un lado nos preocupamos mucho de tener mucha comida y queremos ir al supermercado o ir a comprar a la feria, pero cuando vamos a comprar a la feria, por ejemplo, no nos importa estar cerca y no respetamos esta distancia social que nosotros aprendimos, al menos los de mi generación, en el colegio. ¿Se acuerdan cuando uno hacía distancia? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa distancia social no la aprendemos, no la concientizamos y perdemos del foco. Y por otro lado, creo que hay un factor muy importante y que es muy entendible, y en eso hay que ser comprensivo con las personas. Las personas salen a trabajar. Y el que sale a trabajar no quiere perder su trabajo, quiere llegar. Es que hay gente que no tiene otra opción porque vive el día a día, Claudia. Y esa persona cuando sale está preocupada de llegar a la hora, por ejemplo, porque cree que el empleador le va a descontar el sueldo y por lo tanto hay que comprender a esas personas también. Realidad, claro. Entonces yo creo que esta campaña de difusión tiene que cambiar. Bueno, ahí... No basta con decir que hay fallecidos, parece que no es suficiente. A ese punto quería llegar porque hoy día el ministro Mañalich dice en el informe que Santiago está a la baja en nuevos casos, también dice lo del Biobío. Sin embargo, el gobierno anuncia que se va a levantar la cuarentena, o sea, la cuarentena efectivamente para la comuna de Independencia. Entonces, se genera automáticamente, como decía el alcalde, una cosa de que la gente dice, ahora puedo salir. Esa es la sensación que queda. Entonces, ¿de qué manera también las autoridades se ponen de acuerdo en eso? De dar un mensaje que sea correcto. Bueno, yo creo que aquí hay un punto también que es muy relevante y que también lo hemos comentado. Las instrucciones que nos tienen que dar tienen que ser sumamente claras, porque si normalmente los chilenos no seguimos instrucciones, ¿cierto? Ya hemos hablado de que cruzamos la calle antes del semáforo. Obviamente necesitamos instrucciones claras, precisas, directas. Pero, Claudia, y no fallar y no tener un alcalde que dice una cosa y otro que dice otra. Perdón, Claudia, disculpa, pero yo no también estoy creo que yendo en contra de nadie. Lo que digo es que yo creo que tenemos que hacer una
campaña eficiente. Ya, pero, ok. Y no basta con nosotros Pero- los científicos, aunque le agradecemos que nos hayan invitado. Pero en rigor, estamos contentos de tenerte, pero en rigor, todos los días los matinarios, los noticiarios estamos enfocados en entregar información de la manera más eficiente posible. Pero convengamos también que los chilenos, como tú dices, son muy difíciles de recibir instrucciones y de acatarlas. Una persona se subió a un bus sabiendo que estaba contagiado, no cumplió la cuarentena 14 días y al quinto día se sube a un bus de Viña del Mar a la niña que se escapó del hospital Con de Talcahuano con Exacto. coronavirus, y hay muchos más. Entonces también digamos que esto es compartido, esa es mi opinión, ¿no? En el sentido de que las autoridades a lo mejor podrían ser más eficientes en la entrega de la información, pero los chilenos somos bien especiales también. Yo creo que hay que ¿cómo se llama? Empezar a hablar de un concepto que tendríamos que masificar, la responsabilidad ética. En este momento estamos entrando en un área donde la responsabilidad ética en esta pandemia y sobre todo en nuestro país es relevante. Es relevante que nos cuidemos porque tenemos que cuidar a los demás. ¿Y Sí, quién- Y por lo quiénes son tanto, más porfiados? mire, ¿Por qué no disculpa, traen? quiero dar Sí. un dato que a mí me parece súper interesante. De hecho, hoy lo destacaron en uno de los grupos de trabajo con el Ministerio, se habló precisamente del dato de Italia. Hay un pueblo de Italia que creo que es Padua, que está cerca de una universidad, y esta universidad tomó a todas estas personas y hizo el estudio, y ahí es donde surgen los asintomáticos, ¿o no, Dani? Creo que Ahí sí. los encontraron, Sí, los ahí- determinaron, ¿no? Ahí fue el primer estudio donde se ve que hay personas que presentan el virus, o sea, que están infectados, pero no presentan síntomas. Por lo tanto, ellos en ningún momento saben que realmente tienen el problema de este virus. También otro estudio que se hizo fue en Islandia, en donde ellos, como es un país tan chiquitito, se pudo hacer un análisis de casi toda la población. Y ahí es donde vemos que el 55% de las personas que están infectadas no presentan sintomatología. ¿En Islandia? En Islandia. Eso es peligrosísimo, ¿eh? Eso es súper Eso peligroso es muy porque uno no somos capaces de entender que aunque nosotros no nos enfermemos o tengamos una enfermedad quizás leve, podemos generar la muerte en otra persona. Ahora, en estos 18 fallecidos nos ha llamado mucho la atención. ¿Hay un denominador común en el tipo de pacientes que ha fallecido? Al parecer, la mayoría de ellos están con afecciones pulmonares o respiratorias o otras enfermedades asociadas. ¿Tú tienes información de aquello? ¿Cuál es el denominador común de las personas que han fallecido? Mira, lamentablemente, dentro de los datos que se han entregado, no se ha entregado como abiertamente el tema de si existe comorbilidad en las personas que están hospitalizadas. Ya. Pero son Entonces, adultos mayores. en la mayoría algunos son con problemas adultos mayores, respiratorios. La mayoría. Pero Dani, yo creo que hay un punto que es súper relevante ahí. En realidad no son tan mayores, Sí. Ya. sino que son la población trabajadora. O sea, estamos hablando de gente que tiene sobre 50 años y en este momento tener 50 años es ser joven. Por lo tanto, a mí me parece destacable que estas personas que han muerto efectivamente son mucho más jóvenes que lo que se vio en Italia, por ejemplo, ¿cierto? En Italia se ve que la población que ha muerto es la gente muy adulta, la adulta mayor, que no puede luchar contra la infección. Entonces, a mí me parece notable eso, porque eso muestra, además, que aquí en Chile, la gente que está saliendo a trabajar es la que está movilizando el virus por la ciudad, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y eso qué significa? Lo que estábamos hablando de los asintomáticos. Es decir, el no tener los síntomas, el tener la sensación de que estamos sanos, de que no lo vemos, que no lo sentimos, que no lo leemos, ¿cierto? Entonces nos hace sentir seguros y nos hace ir más allá. O sea, yo podría ir a trabajar con el virus y no sentir nada. O sea, podrías tener el virus acá y no sentir nada. Claro, y eso es lo peligroso, porque en rigor el contacto con mi entorno provocaría duplicar el contagio. Sí. ¿O no? Claro. Porque si Por yo soy eso- asi- por eso perdón, una si de yo las- soy por- asintomático, ¿puedo contagiar a otra persona? Evidentemente, pues. Eres un vector de contagio. Exactamente. Y por otro lado, una cosa súper relevante que yo creo que hay que conversarla acá es que en este lugar y en otros lugares como Corea, en este lugar de Italia me refiero, y en otros lugares como Corea, ha sido importante hacer el seguimiento y lo que nosotros llamamos el screening de las personas, de manera de hacer test rápidos que vayan pasando muchas personas, que vayamos chequeando a muchas personas y que esas personas podamos saber rápidamente si están infectados o no, Déjame- para que se queden en su casa. Déjame interrumpirte Entonces ahí. de ahí viene el tema de seguir distancia social, test rápido. Déjame interrumpirte ahí porque también los test rápidos han sido cuestionados respecto de que podrían entregar falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué tan certero es ese test rápido? Bueno, mira, hablemos el caso de la alcaldesa de una comuna de Santiago que acompañó a uno de los fallecidos
y que resultó ser un fallecido que era positivo por un test rápido. En primera instancia, digamos. En primera instancia, y que resultó negativo cuando se hizo el test que es específico para reconocer este virus y muy certero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los test rápidos son pruebas de dos tipos y que se llaman rápida por la facilidad para dar el resultado rápidamente, porque claramente comparado con el otro test que dura más tiempo y que hace que los datos salgan 3 o 4 días después, este test rápido nos dice ahí que si esta persona está o no infectada. Sí. Entonces hay dos tipos de test. Yo creo que hay que, por eso, pero yo creo que hay que aclarar que hay dos tipos de test y yo traje un documento que yo creo que, voy a sacar los anteojos porque no veo con anteojos. Ya no estoy en edad de ver con los anteojos, es que son para lejos. Ya. Entonces, ¿qué es este documento? Es un documento de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Lo voy a mostrar igual porque yo creo que uno tiene que mostrar cosas que somos serios y que no estamos aquí dando datos que no son verdaderos. Aquí se hizo un estudio en el programa de inmunología del ICBM de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y ahí precisamente se hace un análisis de lo que tú acabas de preguntar. Hay dos tipos de test. Uno que reconoce al virus propiamente tal y otro que reconoce anticuerpos, es decir, la respuesta inmune defensiva que nosotros tenemos frente a los microorganismos extraños, ¿verdad? Son como nuestros misiles Tomahawk que nos permiten defendernos de los microorganismos. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te haces el test de la defensa, cuando evaluamos nuestro ejército defensivo? ¿Qué pasa con el COVID-19, con esta enfermedad? Que nuestros ejércitos defensivos no conocen al enemigo. Lo están conociendo recién, ¿cierto? Y en este caso, en los test de anticuerpos, para conocer al virus, toma un tiempo. Y ese tiempo puede ser de 3, 4, 5 días antes de dar la prueba positiva, ¿verdad? Te puedo seguir con el tema. A ver, tenemos estos anticuerpos que aparecen según la detección. Ellos aparecen, como dice Claudia, entre los 3, 4 días desde que uno se infecta. Pero el problema es que estos test necesitan una alta cantidad de esos anticuerpos para poder ser reconocidos. Entonces, recién los vamos a empezar a detectar al día 7 de la infección. Puede salir un falso negativo con ese test. Exacto. En este periodo ventana que se llama, nosotros podemos ir a hacernos el test y dar negativo y realmente sí estar infectados. Ahora, ¿cuál es el problema y qué es lo que pasó en el tema de con la alcaldesa Maipú y este caso que da positivo? Nosotros no es el primer coronavirus al que nos vemos enfrentados. El coronavirus es una familia y hay 4 virus que también nosotros nos resfrían todos los años y que nos generan el resfriado común. ¿Qué pasa si esa persona se infectó con un virus, con un coronavirus X, con otro tipo de coronavirus, en el verano? Muy probablemente se va a generar una reacción que se conoce como reacción cruzada. Anticuerpos que reconocen a ese coronavirus pueden haber sido detectados en este test. Mira. Entonces, eso es el falso positivo que se puede generar. Claro. Daniela, Perdón. Entonces yo quiero defender a la alcaldesa porque en realidad no es que ella se haya equivocado, no, ¿verdad? Sino que ella no tiene conocimiento científico y por lo tanto el hecho de saber que en primera instancia este test le dio positivo la hizo confundirse. Ahora las razones pueden ser variables. Se podría haber equivocado, digamos, obviamente. O sea, la equivocación que cometió no es por falta intencional o falta de conocimiento. Claudia, yo quería volver al tema de los pacientes asintomáticos. ¿Hay algún estudio que diga, por ejemplo, en qué cantidad influyen los pacientes asintomáticos a la hora de contagiar? Porque a lo mejor probablemente ahí hay un foco importante quizás. Sí, mira, dentro de los estudios que existen hoy en día se ha visto que los pacientes asintomáticos son los que más están generando este flujo de contagio. Porque principalmente al sentirse sanos, van por la vida. Van por la vida y ellos no se dan cuenta de que... ¿Cómo uno los puede controlar también? O sea, ¿cómo uno puede detectar que son pacientes con coronavirus si no hay síntomas? De ahí los test rápidos. Pero si es por eso, podrían hoy día haber más contagiados de la cifra que se entrega. O sea, tenemos que pensar que las personas que están notificadas hoy en día tienen que cumplir la sintomatología previa. Entonces, todos ellos son pacientes sintomáticos. ¿Y el asintomático contagia a más personas o puede menos contagiar personas? A la misma cantidad de personas porque ya se ha visto que personas que son sintomáticas o no sintomáticas pueden tener la misma cantidad de virus en su cuerpo. Ahora, decían ayer en un estudio, lo comentamos acá, que el nivel de transmisibilidad, es decir, en un chileno es más bajo que en países europeos. O sea, por ejemplo, un italiano hoy día tiene un rango de contagiar a 3 como promedio y en Chile 1,75.
Y en ese sentido les quería preguntar, ¿qué se puede deducir del panorama que hoy día tenemos? ¿Lo estamos haciendo bien? Porque uno tiende a compararse con otros países, por ejemplo, en la región, que tengamos 3.404 infectados detectados y 18 fallecidos. ¿Qué dice eso? A ver, según las cifras, yo te podría decir que en cuanto a la región, sí somos uno de los países que hemos tomado mejores medidas. Okay. Pero no quiere decir que sean suficientes. Claro. ¿Sí? O sea, perdón, el caso de Ecuador es escandaloso, sí. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, pero ahí hay un comportamiento, yo creo que también algo que se puede desglosar o se puede analizar acá, y es que evidentemente el virus se comporta distinto. No se está comportando igual en Italia, no se comporta igual en Argentina, y de hecho nosotros tuvimos una discusión precisamente de este tema porque ¿cómo se llama? Podría haber un factor que podría ser genético, ¿cierto? Podría haber un factor que tiene que ver con el virus propiamente tal, lo que se denomina, no la cepa, ojo, que se ha hablado mucho de cepa, y no es cepa, sino variantes. ¿Te puedo aportar un pequeño dato aquí? Mira, estaba viendo una cifra de Brasil que dice que tienen 3.904 casos, nosotros tenemos 3.000, ya 3.000 y tanto, pero ellos tienen 111 muertos. 111 muertos, o sea, y nosotros llevamos 18. Claro, o sea, por eso digo que se comporta muy distinto. Para la proporción de habitantes. Las políticas son diferentes. ¿O será que en Brasil están tomando menos test? Porque eso quiere decir que en Brasil hoy día, frente a la cifra que da el José, hay muchos más muertos por la misma cantidad de contagiados que Chile. Entonces quiere decir que esa tasa de mortalidad es mayor o que no han detectado todos los contagios, las personas contagiadas. O sea, evidentemente yo creo que hay un factor que es sumamente importante. De hecho, hay trabajo, hay una publicación nueva que muestra que los asintomáticos son la clave de control de la pandemia. Y por otro lado, esto que les mostraba yo, les comentaba al principio, que es lo que se vio en Italia, en este pueblito, porque aquí donde se descubrieron los asintomáticos, ellos precisamente hicieron un seguimiento de todos. Claro, era una población más chiquitita, cercana a la universidad, y por lo tanto pudieron testearlos a todos y reconocer a quién tenían que como sacar de la circulación, si en definitiva es eso. Oye, Claudia, y lo que pasa en Ecuador, que es terrible, terrible, o sea, ayer mostraban imágenes que son desoladoras, es que ellos no tomaron, hay países que no toman las medidas de detección o a tiempo, como lo estamos haciendo, tratamos de hacerlo nosotros. Mira, es que yo creo que no hay que tampoco calmarse con eso, porque aquí hay un problema que no se ha visualizado aún y que se puede, y que lo más probable es que aparezca y que se ha discutido en el Colmet. Nosotros estamos invitados a la mesa Colmet y se ha discutido el hecho de la disponibilidad de las camas UCI. Sí. O sea, no queremos llegar, yo creo que la meta chilena, la meta de los chilenos debiera ser no llegar a lo que ocurre en Italia, que es casi como un genocidio, porque tienes que elegir a quién le vas a entregar esa cama UCI y con todo eso. Y eso es lo que nos asusta también. Y eso es lo que debiera, digamos, ser el motor de fuerza para movilizarnos en contra de esto y tratar de, ¿no es cierto?, fortalecer este autocuidado. En Italia y en España justamente se comenta lo que tú comenzaste diciéndonos hoy día y también nos comentaste la vez pasada, que tiene que ver con el comportamiento de la población, ¿cierto? No solamente con las medidas que se toman, sino que también con la seriedad que le da la gente a las medidas que se toman. Se comentó mucho en Italia que al comienzo de esta cuarentena la gente igual salía a los bares, lo tomaron como vacaciones, iban a la playa, que es un poco lo que pasó al comienzo aquí también, en Santiago en particular. Tú hablaste el otro día de la población más porfiada y te referiste a los jóvenes. ¿Cómo has visto que los jóvenes han cambiado su comportamiento, si es que lo han cambiado en este tiempo? ¿O te parece que todavía son los que menos seriedad le toman a esto? Mira, no revisé exactamente si esas estadísticas de los jóvenes contagiados subieron, pero me da la impresión de que sí, porque cuando miramos el otro día los infectados, uno ve como que el intervalo de edades en el que uno encuentra más diagnosticado es entre los 30 y menos de los 60. Sí. Entonces yo considero que ese rango ahora nos está mostrando acá en Chile que ya no son los adolescentes, sino que es la gente que trabaja. Entonces yo creo que es la gente que sale de la casa, porque finalmente yo creo que los adolescentes y sobre todo en los sectores orientes de la región metropolitana hicieron la típica fiesta del virus Corina y cosas por el estilo, y los carretes nocturnos en los edificios. Yo creo que ahora ya no, porque incluso los alcaldes distribuyeron dentro de los edificios de la región metropolitana
una instrucción en que estos lugares públicos dentro del edificio deberían cerrarse a la comunidad. Eso pasó, y eso perdón. fue muy útil. Eso Yo creo que pasó, ayuda mucho. Pero pasó ahora, hace poco, porque hasta hace unos días la gente que vivía en condominios todavía creía que podía juntarse con el vecino Oye, en un no, hace banquito. poco, incluso hasta la semana pasada. O incluso juntarse a parrillar, no tengo idea. Entonces, todavía había un gran nivel de desconocimiento, Daniela. Sí, lamentablemente es lo que mencionaba Claudia. Como que no le estamos tomando el peso real a lo que es esta situación. O sea, cada vez nos vamos a ir acercando más hacia el pic, se podría decir, de la enfermedad. ¿El invierno va a hacer eso? Se Entrando, yo creo. estima Mayo puede que ser. sería fines de abril, principios de mayo, donde empezaría a ocurrir esto. Y tenemos que tratar de estar lo mejor preparados. Al final es eso. Pero Daniela, me quiero detener en el tema del asintomático. Me parece que hay un peligro ahí importante, pues si no tomo conciencia, la verdad que yo estoy haciendo correr un riesgo tremendo a los que están alrededor. Cuando tú dices, quédate en tu casa, tiene que ver incluso con eso. Es decir, puede ser hoy día un asintomático y en la medida que tú te quedes en tu casa estás haciendo la pega. O sea, en el fondo es lo que tienes que hacer. Sí, exactamente. Y en el caso de... Yo entiendo que hay personas que no puedan quedarse en la Los casa. que trabajan, por tú. Pero esas personas pueden tomar otras medidas, ¿Cómo que cuál? es el distanciamiento social, el lavarse las manos regularmente, si no tienes jabón, lavártelas o tratar de buscar alcohol gel, pero tener esas medidas y que cuando llegues a tu casa, ojalá lo primero que llegues directo a lavarte las manos y lavarte la cara, porque la cara también está ¿Y expuesta. sacarse los zapatos sirve? Sí, sí sirve. Porque parece que en el suelo, en el piso también hay... También, a ver, este virus lamentablemente se mantiene desde horas a días en alguna superficie. Entonces tenemos que ser lo más resguardados posible para no contagiarnos nosotros o no esta mesa contagiar tenemos- al resto. Esa mesa hay que limpiarla permanentemente. O sea, Sí. nosotros lo hacemos Sí, claro. permanentemente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cortito, José, cuando yo voy a una feria libre? Porque ahí existe un contacto bastante cercano y hay manipulación de los alimentos. Sí. Si yo voy a una feria libre, tengo que exigir que el dependiente esté preparado para atender. A ver, yo creo que en una feria libre, ojalá yo sé que es complejo porque normalmente se genera mucha gente Sí. cercana, ¿verdad? Pero se podría tener, no sé, distanciamiento de los locales, hacer las ferias días intercalados quizás. Y en el caso de las personas que van, una vez que tú llegas a tu casa, tú deberías lavar todo lo que compras. Daniela, Ay, mientras ese sigues punto lo comentando encuentro eso, súper perdona, interesante, Claudia, porque perdóname yo un segundo, creo- Claudia, estamos viendo en directo justamente las imágenes de una feria en la comuna de La Florida, ¿cierto, Pablete? Sí. Que justamente han seguido funcionando porque tienen que ver con abastecimiento básico. La Florida no está en cuarentena, pero incluso en las comunas en cuarentena han seguido funcionando. ¿Cómo lo está haciendo la gente? Porque la gente tiene que ir a comprar y a veces se generan atochamientos y hay que manipular además los alimentos. Perdón, cortito, esa cámara es nuestra, ¿verdad? Esa imagen en directo. Mira, el dependiente, está con mascarilla y guantes. Y ella también, fíjate que tiene la boca y la nariz Exactamente. cubierta. Veamos las imágenes. Claro, él está... Claudia, ¿cómo ves ahí al dependiente? A ver. Mascarilla y guantes está. ¿Te puedo dar mi comentario? Sí, Daniela, por favor. A mi parecer, el tema de los guantes, yo creo que no sirve mucho. ¿Por qué? Porque los guantes, si te los pasas por la cara, va a contaminar igual como si estuvieras sin guantes. Si el guante puede tener el virus en Sí, el guante. aparte que el guante es material plástico. Y hay que saber sabemos cómo que sacárselo. el virus se mantiene Pero te puedo hacer un una tiempo pregunta en el técnica. material. Perdona, yo soy el caballero que está ahí y me da 1 kilo de manzana. Con los guantes, agarro la manzana, si el virus está en el guante, agarro la manzana, la traspaso Sí. y si yo me como esa manzana me lo pego. Ya, pero ella dijo algo importante. Vaya. Pero es que es mucho más relevante que esa persona tuviese alcohol gel, se limpia las manos, toma las manzanas, las mete a la Ok. bolsa. Eso es mucho más importante que usar guantes. Pero si Pero tú yo llegas creo a tu que el casa tema del con lavado esa de la fruta, verdura y todo la que idea tú es lavarla recibes, completamente. Sí. O sea, yo creo que uno tiene que llegar, ahora hay que pensar en tomar todas las medidas. Yo creo que si tuviéramos las manos de color rojo, por ejemplo, y tocáramos todo lo que tocamos, queda rojo. Hay que pensarlo así. Y que si te llevas las manos a la cara, a los ojos, está rojo y eso rojo te lleva el virus. Por lo tanto, cuando uno compra en la feria, ¿verdad? Si este señor se lava las manos rigurosamente y nos entrega las naranjas y las manzanas, yo no confiaría. Yo llegaría a mi casa, pescaría las manzanitas, pescaría las naranjitas, ¿verdad? La que tiene cubierta. Y lo que se puede pelar, se pela,
y se lava, ¿no es cierto?, con una solución como cuando estábamos con el cólera, de cloro, 3 cucharadas de cloro en 1 litro de agua. ¿Verdad? Y eso nos permite, ¿no es cierto?, tener la seguridad que no vamos a contaminarnos ni que vamos a contaminar nuestro hogar. Por lo tanto, cuando la cesta llega o la bolsa llega con las verduras, uno tendría que lavar la bolsa, la mesa donde las puso, guardarla. Y un tema que me preocupa porque yo soy media maniática también, y el otro día compré una acelga, ponte tú. Y las hojas de la acelga son súper grandes y dije, va a ensuciar todo el refrigerador. Entonces uno lo pone en una bolsita plástica, ¿cierto?, para aislarlo del resto del refri y lo mete en la cajita. Y cuando la quiere comer, la saca, y cuando todo lo que uno saca y corta con ese cuchillo, para no tener lo que se llama contaminación cruzada, tiene que lavar el instrumento de la cocina. ¿Y cuánto dura el virus en la cáscara de alguna fruta o en la hoja de la espinaca o de la selga, como dices tú? Mira, los estudios que hay, no he visto en fruta, no sé si la Dani ha visto. Lo que yo vi fue el estudio clarísimo, donde se muestra que perdura días en plástico, acero inoxidable, metal, Plástico. Plástico, o sea, prácticamente en todas las... principalmente el virus puede estar desde horas hasta Días. días en distintas superficies. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Destruirlo con agua, jabón o con alcohol gel. Eso es como lo más relevante. Y lo otro importante es que nosotros, mucha gente, la fruta o la verdura la guarda en el refrigerador, ¿no es cierto? Ahí está a 4 grados. El virus se mantiene a esas temperaturas más tiempo. Ahora, entonces, por eso es importante. Sí, Oye, es más perdona, pero estable. lo que yo tiendo a hacer es que uso el refrigerador como un protector. Y Para eso es lo que uno que piensa. la comida no se te eche a perder. Claro. Es claro, uno dice, bueno, esto me pero- va a durar más, pero tú la albahaca, por ejemplo. Sí, uno Claro, dice- entonces el virus también dura más. claro, digo, Sí, ese es el problema, porque el virus se va a preservar, va a estar ahí, pero cuando tú te vayas a alimentar, te lo vas a ¿y qué echar a la propone boca. entonces dejarlo en Lavar las la cosas, lavar las cosas. Pero, Ahora, pero espérate, no solo con agua. es importante destacar las características estructurales del virus, Ya. cómo es este virus que explica que sea tan resistente a la temperatura, que perdure tanto en el aire como aerosol, también se ha encontrado. Por lo tanto, yo creo que el tema estructural, la Dani es viróloga y entonces deberíamos mostrar un monito, pero es que no salió. Ahí está, atrás, Acá atrás. Dani. Ya, mira. Ahí está el bonito. Principalmente este virus tiene 2 particularidades. Una que lo hace estable, se podría decir, cuando está en superficies o ese tipo de material, no en algo vivo. Y tiene otra característica que nos permite destruirlo de manera muy fácil. El virus tiene su genoma, ¿no es cierto?, que en este caso son moléculas de ARN. Y esto está cubierto por por proteínas, que lo único que tienen la función es que nada llegue hacia el interior de su genoma, que es lo más importante de este virus para poder luego generar más virus. Sobre eso tiene una membrana, y esa membrana es de origen celular. Y esa membrana quiere decir que es como un tipo de grasita. Entonces, nosotros sabemos que el jabón sirve para disolver la grasa, ¿no es cierto?, cuando nos lavamos las manos. Y el alcohol gel lo que hace es destruirla. Por lo tanto, esa es la manera más fácil de poder destruirlo. Pero el hecho de que tenga todas estas capas, se podría decir, también lo hace estable en superficie. Déjame interrumpirte ahí un segundo, porque si estuviera en la cáscara de la fruta o en la hoja de la espinaca o de la lechuga que me voy a comer, no basta entonces con lavar eso solo con agua. Con agua y jabón. Hay que o lavarlo con agua y jabón. agua y esas gotitas de cloro que antes se usaban para lavar la lechuga. Sí. Pero- Eso también Y en funciona. el caso, por ejemplo, no sé, la manzana, yo pienso, sería importante llenar a lo mejor el plato con agua, meter todas las manzanas ahí. El que pasa es que a mí yo no me Refregar. imagino lavando la manzana con jabón, no. Claro. A ver, Claro, pero es yo, que yo hice el otro día, mira, yo compré la verdura, me la fueron a dejar. Por cierto, era una persona que tenía una pyme y hacía catering o cócteles, y ahora nos reparte la verdura. Ya. Entonces le compramos a ella. Y ella nos llevó una caja de madera con la verdura. Y va a tener un costo durante el año